mueren 240 soldados ucranianos en operaciones rusas en solo 24 horas. Rusia afirma que en las últimas 24 horas murieron casi 240 soldados ucranianos en las operaciones militares del ejército ruso. De acuerdo con el informe publicado este miércoles por el Ministerio de la Defensa rusa, las fuerzas del gigante euroasiático han destruido más de 70 cohetes HIMARS y 2 lanzacohetes MLRS en el marco de una operación terrestre contra un depósito de armamentos de artillería en uno de los talleres de la planta siderúrgica de ArcelorMittal ubicado en la ciudad de Kryvyi Rog Sur. En este contexto, la cartera ha anunciado que las fuerzas aéreas rusas han destrozado 2 estaciones de radar contra batería AN-TPQ-50 de fabricación estadounidense en las zonas de Stupovka, en Donetsk, y Zelenigay, en Kharkov. Es más, las tropas rusas, según el informe, han logrado destruir una estación de radar del sistema de misiles tierra-aire S-300 de la región de Kharkov, y un depósito de misiles de la artillería de Ucrania cerca de la ciudad de Zaporizhia. 4 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por las fuerzas de defensa antiaérea, en la región de Lugansk Sur y Kharkov. En esta línea, se puede estimar que un número total de 341 aviones, 180 helicópteros, 2.638 vehículos aéreos no tripulados, 392 sistemas de misiles tierra-aire, 7.020 tanques, 913 lanzacohetes múltiples, 3.664 piezas de artillería de campaña y morteros, y 7.498 vehículos militares especiales han sido derribados por las tropas rusas desde el comienzo de la operación especial militar rusa al país eslavo. ¿Cuántos soldados han muerto en la reciente operación de Rusia contra Ucrania? De hecho, más de 200 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania murieron en diversas regiones involucradas en combate. Entre ellos se puede confirmar la muerte de 170 militares ucranianos en la República de Donetsk, y hasta 70 soldados ucranianos en noreste de Kharkov. Rusia empezó el 24 de febrero su operación militar en el territorio ucraniano con el fin de desnazificar y desmilitarizar el país eslavo, en reacción a la conducta agresiva de Ucrania en la región de Donbass, y la desatención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a las demandas de Moscú sobre la seguridad de Rusia. Con todo, Moscú ha asegurado que las fuerzas rusas no realizan ataques contra las ciudades ucranianas, por lo que su operación militar no implica ninguna amenaza para la población civil del país eslavo. Putin. La guerra en Donbass no fue iniciada por Rusia, sino por las autoridades ucranianas en 2014. La guerra en Donbass no la empezó Rusia, sino quienes llegaron al poder en Ucrania mediante un golpe de Estado en 2014, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Al fin y al cabo, la guerra empezó, usted lo sabe mejor que nadie, no por nosotros, sino en 2014 tras el golpe de Estado en Ucrania. Fue iniciada por las autoridades ucranianas que llegaron a los pasillos del poder con la ayuda de este mismo golpe de Estado para suprimir la voluntad de la gente que vive en Donbass, dijo Putin tras el discurso del miembro del Consejo de DDHH Kirill Vyshynski. Agregó que no han dejado para Rusia otra posibilidad de resolver la situación Donbass.
La operación surgió solo porque no nos quedaban más posibilidades de resolver esta situación de forma pacífica, y era absolutamente imposible continuar con este estado en el que se encontraba todo, declaró Putin en una reunión con miembros del Consejo de DDHH. Señaló que la comunidad mundial lleva años ignorando la situación en Donbass y que no se tuvieron en cuenta los intereses legítimos de los residentes en Donbass ni los intereses legítimos de Rusia. ¿Qué estuvo pasando todos estos años? Se ignoraron los intereses legítimos de las personas que vivían allí y los intereses legítimos de Rusia de proteger a estas personas. Todas nuestras demandas fueron atendidas sin otra respuesta más que escupirnos a la cara. Se trata de una forma oculta de rusofobia, que siempre ha existido, por desgracia, en algunos círculos de Occidente o de nuestros vecinos, me refiero a los círculos nacionalistas de Ucrania, indicó Putin. El presidente ruso también señaló que se evaluarán las acciones del régimen ucraniano. Hay que evaluar el régimen de Kiev y las acciones de este gobierno. Lo mismo se aplica a la indemnización de Ucrania por los daños infligidos a Donbass, a los residentes de Donbass, a todos estos territorios, hoy nuevos territorios de Rusia, subrayó Putin en la reunión. En el contexto de la resolución de la situación en Ucrania, Putin puntualizó que solo Rusia puede actuar como garante de integridad territorial del país. El único garante real de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras actuales podría ser Rusia. Pero esto es asunto de los propios políticos ucranianos. Por supuesto, los políticos actuales, en mi opinión, no lo entienden en absoluto, no piensan en ello, aunque algunos, según nos parece, ya empiezan a tenerlo en cuenta, señaló Putin. En este contexto, Putin también se pronunció sobre las crecientes reivindicaciones de los nacionalistas polacos sobre los territorios ucranianos. En cuanto a las autoridades de algunos de nuestros países vecinos, Polonia, los elementos nacionalistas allí anhelan devolver sus llamados territorios históricos. Es decir, recuperar los territorios occidentales que Ucrania recibió como resultado de las decisiones de Joseph Stalin tras la Segunda Guerra Mundial. Como saben, estos territorios fueron arrebatados a Polonia y entregados a la Ucrania soviética, declaró Putin. La amenaza de una guerra nuclear. Respecto a la amenaza de una guerra nuclear, para ser honesto, esa amenaza está creciendo, afirmó Putin en una reunión del Consejo de Derechos Humanos, al responder a la pregunta correspondiente. El mandatario señaló que las armas nucleares estadounidenses se encuentran en grandes cantidades por todo el continente europeo, pero Rusia en ninguna circunstancia usará las suyas primero. Sin embargo, tenemos una estrategia para nuestro uso de medios de defensa. Todo gira en torno al llamado ataque de represalia. Es decir, cuando nos atacan, contraatacamos, subrayó. Además, el jefe de Estado indicó que nunca transfirió armas nucleares a nadie, pero en caso de necesidad, protegerá a sus aliados con todos los medios a su disposición, pero aún así, no los usaría a la ligera. Tenemos estos medios y son más avanzados y modernos que los de cualquier país nuclear, es obvio. Evidentemente, esto es un elemento disuasorio, no para expandir los conflictos, sino un factor de contención y espero que todos lo entiendan, especificó. Asimismo, reiteró, Rusia nunca habló de la posibilidad de utilizar armas nucleares. En cambio, recordó que la ex primera ministra del Reino Unido Liz Truss, sí comentó su disposición a usarlas. Según Putin, lo dicho por Truss pasó desapercibido, pero la respuesta que le dio el líder ruso sobresalió de inmediato y con esos comentarios empiezan a asustar a todo el mundo.
Desde hace algún tiempo, Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, especulan sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania. El pasado 21 de septiembre, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción, algunos más avanzados que los de la OTAN, en caso de amenaza a su integridad territorial. Moscú aseguró en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente. Rusia inició el 24 de febrero una operación militar en Donetsk y Lugansk para defender a los civiles que desde hace 8 años son víctimas del genocidio por parte del régimen ucraniano. Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre pasado, tras celebrarse en 2 referendos en los que la mayoría aplastante de las poblaciones avalaron esa opción.